don Enrique Basaliete Ries, quien nos expondrá el tema seguridad. Navegamos momentos difíciles. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Saludarlo a cada uno de ustedes. Y nada, yo quiero plantear una exposición partir desde una mirada histórica, ¿no es cierto?, de cómo llegamos, cómo transitamos diferentes estadios desde el punto de vista de la seguridad en Chile y en América Latina en general, para llegar a dar un diagnóstico de la situación actual y proyectada a futuro de la seguridad en nuestro país. En forma muy sucinta, permítame decirles que primero, hasta la década de los mediados, a finales de los 70, pero ya de los 80, naturalmente que en toda la región de América, incluido Chile, habían episodios delictuales, pero bajo un umbral de, entre comillas, normalidad. O sea, siempre hemos estado expuestos a delitos gravísimos como homicidios, bandas criminales, cosas como esas. Pero Chile se caracterizaba típicamente porque el delito se concentraba mucho bajo buscando, digamos, vulnerar el bien jurídico de la propiedad. ¿Vale? Traducido al español, nosotros teníamos incidencia en delitos de robo, hurto, estafa, de manera muy por encima de delitos más violentos, ¿sí? Pero algo pasó en la región de América que empezó a experimentarse a mediados de los 80 y que fue un fenómeno que partió muy duro en Estados Unidos, en estados como Nueva York, pero no tan solo en esos estados, que eran los más grandes de los estados en Estados Unidos, tuvieron un comportamiento criminal al alza, pero más que proporcional al crecimiento vegetativo. En eso quiero yo hacer el hincapié. Obviamente que las poblaciones de los países aumentan y con ello aumentan también todas las cosas, ¿no? Pero aquí se experimentó un crecimiento más que proporcional de delitos y segundo empezaron a manifestarse y que no había sido así de la década del año 20, con todo lo que hubo la ley seca de Estados Unidos, con la incorporación de bandas italianas y otras, niveles de violencia más importantes aparecen aquí. ¿Y qué elementos del análisis son coincidentes? En que hay una proliferación muy dura de tráfico de drogas que partió con la heroína y termina con la cocaína, digamos, hacia finales de los 90 y que ha perdurado. Pero, insisto, esto empezó a afectar los delitos más violentos que pueden existir y el indicador es la tasa de homicidios. Sepan ustedes que Nueva York en la época de 85, 90 era una ciudad de alrededor de 5 millones de habitantes y había 2.800 homicidios. Para que ustedes lo pongan en perspectiva, en esa misma época en Chile había en total en todo el país registrados menos de 350 homicidios. ¿Sí? Y esto llevó a muchas reacciones. Una de las más conocidas es la que ustedes se acordarán, que fue conocida como la tolerancia cero de Nueva York, ¿sí? En que se unieron varias cosas ahí, y las comento porque algunas de esas están presentes hoy día en Chile, como que típicamente se intenta endurecer el músculo de la seguridad pública a través de aumentar las dotaciones policiales, se ponen penas más severas, y como el nombre o el eslogan era la tolerancia cero, se atacan conductas que no eran crímenes, sino que eran incivilidades. Ustedes se acordarán, por ejemplo, de la dureza con que se trataban a las personas que no pagaban el metro de Nueva York, o los que ingerían licor en la vía pública. Se endurece mucho, entonces, la mano, por decirlo así, y paralelamente hay una intervención muy grande hacia la policía, en términos de dotación y, entre comillas, un cambio, una limpieza y algunos otros estímulos que, acompañado con un modelo de gestión en donde se empezó a ocupar indicadores, eso estaba muy lejos de la lógica de las policías, a poder tener indicadores de control de gestión
de cosas tan simples como el tiempo de respuesta o la tasa de detenidos, pero eh, los años, los análisis hoy día nos han permitido ver que el atributo de todas estas cosas que yo le estoy diciendo fue señalado como la causa que logró disminuir los homicidios de manera drástica. Se murieron un 70% en 4 o 5 años. Entonces todo el mundo quedó con la sensación de que ese efecto de endurecer, de dar mayor músculo a la policía, era la fórmula para haber contrarrestado lo que estaba pasando. En ese mismo, a finales de los años 90, hubo una persona que era un investigador de la Universidad de Harvard, junto con otro, que entre paréntesis no es criminólogo, era de profesión economista, eh, escribió un libro que se llama Freak Economic, que seguramente si ustedes lo buscan, es un pequeño libro en donde él puso alguna hipótesis al servicio de explicarse si verdaderamente las causas que explicaban ese crecimiento en Estados Unidos y en el resto del continente eran las que se habían visualizado. Y lo voy aquí a cortar el tema porque aparece que se ponen todas las hipótesis, más policía, ¡Oye, castigo, más despierta! ¿sí? Pero aparece un antecedente en el caso americano que es que otro estado más o menos parecido, que era Los Ángeles, había tenido el mismo fenómeno, es decir, tasa de homicidios muy alta, crímenes violentos, pero que la fórmula para atacar eso no haya sido con la ley de tolerancia cero. De hecho, William Bratton, que era el jefe de la policía de Nueva York, había sido jefe de la policía de Los Ángeles y antes jefe de la policía del metro. Y ahí ellos descubrieron que, o la hipótesis planteada, en verdad que no hay eso, de que naturalmente que cuando uno tiene más policía, más músculo y más sanción, ejerce un efecto, pero no había evidencia científica que mostrara una diferencia contemporánea entre el estado de Nueva York y Los Ángeles en circunstancias en que los métodos hayan sido distintos. Y para cortar el cuento, voy a decir algo controvertido, estos investigadores sí descubren una correlación muy potente en que el efecto de que la gran mayoría de los estados de Estados Unidos habían eh, tenido leyes de aborto por los movimientos feministas y de los hippies de los 70, los efectos fueron el no nacimiento de hijos no deseados. Y aquí hay que tener cuidado con el análisis, porque cuando uno esto lo dice en otros foros, lo miran raro, pero miren lo que pasa. Y aquí voy a engancharlo con lo que nos pasa hoy día en el resto de la región. Típicamente, cuando hay niños no deseados, estadísticamente esos niños tienen madres que no tienen las mejores condiciones para sostenerlo, ni emocionalmente, personas sumidas en drogas, que lo que quiero decir es que la probabilidad que niños en situación de riesgo social, para ponerlo en contexto de las frases modernas, la correlación de que un porcentaje alto de esos niños, primero jóvenes y adultos después, componían de manera muy importante bandas criminales. Esto naturalmente que no es aplicable para el caso chileno, solo lo pongo en contexto porque ¿qué ha pasado en el resto de América? Hemos ido buscando acciones para poder contrarrestar el delito que han sido muy erráticas. Y en definitiva, lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años y que llegó a Chile es que todas las condiciones que han hecho que se manifieste el delito de la manera intensa que había ocurrido en la década de los 80 y 90, se mantuvo bastante estable en la década hasta el 2010. Hemos visto nuevas expresiones cuyas causas están originadas, según lo que yo veo, en tres circunstancias. La primera es que ha habido un crecimiento muy potente de lo que es el crimen organizado, desplazado desde América Central
México, Honduras, ¿no es cierto? Colombia, hacia el sur de la región. Segundo, hemos tenido, eh, ¿me escuchan, verdad? Sí, Sí. perfecto. Hemos tenido, de otra parte, ¡Oye, Piota! ¡Oye! alguien parece que Un quería hacer una segundito, consulta. general, un segundito, general. Vamos a ver dónde está este personaje. Bueno, ya. Adelante, nomás, Bien, general. y voy ya concentrándome en el foco que yo me quiero concentrar. Pero, ¿qué pasó en el año 2000 en Chile, por ejemplo? Vino la reforma procesal penal, ustedes se acordarán, que se implementó a contar del 2000 hasta el 2005 de forma gradual. Partió primero La Serena y Temuco el 2000, y después se fueron incorporando otras regiones, pero lo que hizo fue cambiar un modelo en buena hora, que era un modelo acusatorio, o sea, perdón, inquisitivo, en donde no estaban diferenciadas las funciones y el juez investigaba, acusaba y después condenaba, eh, a un sistema garantista que se fue al otro extremo. Y aquí está la madre del cordero en la visión que yo tengo, que puedo demostrar. Porque lo que pasa hoy día en Chile es que, habiendo muy buenos indicadores policiales, las tasas de detenciones son del nivel de países europeos, pero no así las condenas, no así el término de estos procedimientos. ¿Por qué? Primero, porque les quiero recordar que la reforma procesal penal, dentro de sus principios, está el principio de oportunidad. También está el principio de economía procesal. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que muchas de las conductas ilícitas, como los robos menores, los hurtos y otros que tienen penas relativamente bajas, en la práctica no tienen persecución penal. Por lo tanto, el desincentivo de los criminales, por decirlo así, más inocuos, por decirlo de alguna manera, a abandonar esas carreras criminales es cero. Es cero. Por el lado de la persecución penal me refiero. Yo en este sentido, cuando fui director Instituto del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, pudimos demostrar con cifras en la mano que cuando uno construía la relación de detenidos por carabineros, por ejemplo, en un año, y ordenábamos de mayor frecuencia de detención a menor, se generaba el Pareto perfecto. El 20% de los detenidos había sido detenido más de 6 o 7 veces en el año. Y ahí uno se preguntaba, el Ministerio Público se defendía diciendo, sí, porque no necesariamente las detenciones policiales eran las correctas del punto de vista de la tipicidad de ese delito. Traducido al español nos hacían ver como idiotas. El tipo detenido 5 veces por robo, pero entonces quiere decir de que Cario se haya equivocado 5 veces. Y además, la nueva detención, las anteriores, hasta el día de hoy, no son considerados como antecedentes de reincidencia, que tiene una posición jurídica distinta a la detención policial. La reincidencia es cuando una persona fue condenada por un delito y vuelve a ser condenada por otro. El chiste es que los tipos se pueden pasar 5 o 10 años con 10 o 15 causas abiertas y con medidas cautelares que son, lo voy a decir brutalmente, un chiste en Chile. El arresto domiciliario, el arraigo nacional, el no acercarse a la víctima, el no ir al mall donde roban, es lo que las medidas cautelares típicas para este tipo de delitos, que ustedes entenderán, no tienen ninguna posibilidad tampoco de verificar si que se cumplan. O sea, gastaríamos todos los carabineros, todos los recursos en verificar que se cumplieran tales o cuales medidas cautelares. Y ahí tenemos un fenómeno que, que les quiero llamar la atención, que ustedes dirán, ya, pero eso no tiene que ver con los delitos violentos, no en las primeras etapas. Pero las bandas criminales también usan mucho el hecho de capturar a ciertos segmentos criminales ya jóvenes para incorporarlo a conductas más gravosas, como los portonazos, en su tiempo los robos cajeros automáticos. También hay mucha evidencia de eso. Si a todo lo anterior, que ha hecho que
haya un verdadero clima de impunidad para delitos, insisto, quiero ser justo, ¿eh? Delitos menos violentos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero lamentablemente el 80% de las cosas que pasan están en ese segmento. Si a eso le suman la proliferación de una migración sin control, a contar del gobierno de Michelle Bachelet hasta ahora, del primer gobierno de Michelle Bachelet y después los otros gobiernos tampoco han sido muy eficientes en aquello, estamos con un cuadro muy complejo donde ha sido atractivo para organizaciones criminales ni siquiera tan complejas. Muchos hablan del Tren de Aragua, de los gallegos. Claro, esos son íconos. Pero entre medio hay otra serie de posibles bandas formadas por descolgados de la FARC, de otros movimientos de América Latina, de Perú, típicamente, que ven un atractivo en naciones como Chile, incluyo Perú, y Argentina, donde han seguido el mismo modelo. ¿Cuál? De ser tremendamente ingenuos respecto a la aplicación de estos cambios procesales que se fueron a un extremo. Eso es ahí tenemos ya dos antecedentes concretos y voy a sumar un tercero que les va a hacer mucho sentido. Si ustedes ahora analizan desde el punto de vista político el objetivo que han tenido ciertos sectores de izquierda después del pronunciamiento militar y el fracaso del modelo que quisieron instaurar, se han puesto como objetivo en 3 décadas de identificar cuáles son los elementos más significativos que obstruirían la aplicación de su modelo a futuro, como trató de hacerlo en octubre del 2019. ¿Y quiénes están ahí? Las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero como saben que estas instituciones son bastante incorruptibles del punto de vista de su doctrina, de su amor a la patria y de estos principios que nosotros compartimos, el modelo ha sido el miedo. Con toda la historia de muchos colegas nuestros, de ustedes más que míos, seguramente por las generaciones, que están cumpliendo penas tremendamente injustas en delitos de muy, primero condenados con la ley antigua, o sea, ahí no operó estos principios de inocencia, no operó la reforma penal, sino que fueron juzgados con las reglas anteriores al año 2000. Segundo, con un mensaje subliminal. No se le ocurra de nuevo ponerse en la posición que yo al menos estoy absolutamente convencido que fue de un tremendo amor a la patria por parte de aquellos, y la gran mayoría, probablemente hayan personas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y nadie las podría compartir, pero hay una buena proporción que no está ni siquiera eso probado, o que tiene una condición subalterna en la época que le importa un diablo y presentan un testigo falso, los meten en las condiciones que sabemos, sin perdón ni olvido. Y la reminiscencia de eso, en la actualidad, lo han hecho con el estallido delincuencial que ustedes bien llaman. Porque miren en qué terminaron todos. Hay más de 150 carabineros esperando procesos y condenas por haber cumplido con su deber. Por lo tanto, yo aquí no tengo la certeza, pero tengo la posibilidad de decir que hay una hipótesis que han tratado de diezmarnos, golpeando, quemando, con todo lo que vimos en las presiones de ese octubre nefasto, pero no tan solo desde el punto de vista físico de las lesiones de más de 5.000 carabineros, sino que también a través de la denostación de la imagen pública que estuvo en el suelo. Pero también, y aquí está lo grave, y que yo lo planteo como hipótesis porque, insisto, yo no soy dado a aseverar cosas que no puedo probar, pero tengo legítimas aprehensiones respecto a cuál ha sido el efecto que ha causado hoy día en nuestras fuerzas de seguridad, incluyo las Fuerzas Armadas también, para hacer frente de manera decidida, por ejemplo, con un terrorismo manifiesto en regiones prácticamente tomadas bajo la excusa de reivindicaciones
étnicas o territoriales donde se cometen actos de terrorismo. Entonces, esa indefensión jurídica, esta ambigüedad respecto a entender que el uso de la fuerza por el Estado para mantener el Estado de Derecho no tan solo es o debe ser mirado como una atribución, sino que es una obligación. Este es el cuadro perfecto para lo que estamos observando. ¿Y qué estamos observando? Y voy terminando. En Chile actualmente la tasa de homicidios, señores, que hace una década nos había posicionado en un puntaje de 3,5, 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, colocándonos en el país de mayor tasa de homicidio en América completa, bueno, descontando Canadá, incluso con una tasa mejor que la que tiene Estados Unidos, tenía hace 10 años. Hoy día sigue siendo una buena tasa, pero les quiero llamar la atención que está cerca del 5,6, 5,5. Este año probablemente terminemos con 6 puntos, o sea, 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Y alguien podrá decir, oiga, pero eso no es una mala noticia porque el promedio de América Latina es 17 cada 100.000. No, pues, es una muy mala noticia porque nos posiciona en el doble de lo que estábamos acostumbrados a tener. Pero no tan solo eso. Hemos sido testigos de delitos de secuestro extorsivo, de desmembramiento de personas, verdaderas ejecuciones que no respetan a mujeres, no respetan niños y que se trasunta al crimen común y corriente. En algún momento yo también creo que sería una buena idea invitar a una de nuestras reuniones, por ejemplo, a un destacado profesional que se llama Cristian Alvear. Él fue el director de Gendarmería hasta hace poco, un tipo muy preparado que nos podría hacer un cuadro perfecto de qué es lo que está pasando en las cárceles chilenas. Y aquí termino. Ustedes han visto imágenes o han conocido lo que ha pasado en Ecuador cuando mataron de una pasada 35 mujeres acribilladas, en Brasil o en Colombia con el descuartizamiento, desmembramiento de unas otras bandas, cárceles tomadas por criminales. Les quiero decir que esto no se sabe, pero esto ya está empezando a pasar en Chile. Yo he visto imágenes donde le cortan dedos de la mano a delincuentes en las cárceles, donde se dirigen estas bandas, por ejemplo, de secuestro extorsivo, el sicariato, desde las cárceles. Y esa es una muy mala señal. Entonces, el cuadro y la proyección con la que termino esta exposición es complejo. Yo creo que estamos en un punto de no retorno, en un punto de inflexión tal que nos va a llevar a una situación muy compleja, donde no se extrañen que en un corto, mediano plazo aparezcan fiscales ejecutados, personeros políticos decapitados, y a todo lo anterior, súmenle ustedes el peor cáncer que puede tener una sociedad, como lo es la corrupción. O sea, la noticia del abogado Hermosilla es fresca, pero ¿ustedes realmente creen que eso es un caso aislado y parcial? Naturalmente que no. Hoy día hay muchas dudas. Yo tengo muchas dudas de cómo estos carteles, estas organizaciones criminales, capturan ya sea por timar a determinadas autoridades o por el lado del temor, hacer que se abstengan. Les recuerdo que el Poder Judicial está pidiendo que los juicios de la Araucanía se hicieran fuera de la región de la Araucanía. En esas regiones se sabe, en ciertas voces, que lo único que quieren es que los trasladen de allí. Así que eso es lo que yo les puedo informar. En estas cosas no hay recetas mágicas, pero sí hay todas las acciones. Esta es como la ley de Newton, ¿no es cierto? Nosotros no podemos pensar que el estado del arte va a cambiar con medidas tibias o con complejos, como no tener, por ejemplo, una agencia de inteligencia, con agentes de inteligencia, con una ley de verdad. Y yo ahí sí que tengo pocas expectativas, porque lo que uno ve es que incluso aquellos políticos que sí entienden el problema y más o menos entienden los pasos que hay que dar, tienen un grave problema que es la calidad de esas acciones.
Eh, Perdonen quizás lo desordenado que soy para exponer, pero yo creo resumir en esos tres aspectos la situación actual y el oscuro futuro que se nos viene del punto de vista, no tan solo las cosas sociales, la economía, el gobierno nefasto que tenemos que ha sido un fracaso, sino que también con un clima de inseguridad que solo está tendiendo a empeorar. Muchas gracias.